del número de electrones de la configuración electrónica del elemento, ¿sí? De la carga nuclear y de la configuración electrónica. No dependen o dependen muy poco de la masa. Las propiedades químicas no dependen o dependen muy poco de la masa de un átomo. Entonces los isótopos son los distintos isótopos de un elemento químicamente son iguales, químicamente se comportan igual, ¿sí? Entonces, la diferencia es la masa que tienen, ¿sí? Son átomos, algunos más livianos, otros más pesados, ¿sí? ¿Y dónde están esos isótopos? Bueno, están todos mezclados en la naturaleza, ¿sí? O sea, en cualquier muestra que tengamos de carbono, ya sea del elemento carbono o de un compuesto de carbono, están mezclados los tres isótopos, ¿sí? El 12, el 13 y el 14, están todos mezclados, sí, mezclados en una cierta proporción natural, ¿sí? No quiere decir que porque haya tres isótopos están todos en igual proporción, hay un tercio de cada uno, no. En el caso del carbono, les tiro acá en números aproximados, el carbono natural, cualquier muestra de carbono, es extraída de la naturaleza, ya sea, digo, del elemento carbono o de cualquier compuesto de carbono, los átomos de carbono son más o menos, este isótopo tiene una abundancia de alrededor del 99%, el isótopo 12. Este otro isótopo, el 13, tiene una abundancia de alrededor del 1%. Y este hay algo, pero es, bueno, muy poquito. Hay algo, pero prácticamente nada. O sea, los dos isótopos, el más importante es el 12 y hay algo del 13 y mínimas cantidades del isótopo 14, ¿sí? Para el hidrógeno también es algo así. A ver si podemos buscar acá. ¿De ahí viene el nombre de la prueba esta de carbono 14? De ese isótopo. Ese isótopo es radioactivo y se desintegra. Para aquí voy a buscar, busquemos algún elemento, por ejemplo, el magnesio. A ver. Acá tenemos, ahí está, ¿ven? Los isótopos del magnesio. Ahí está. ¿Lo ven esto? Los isótopos del magnesio, esos son los tres isótopos naturales del magnesio. 20, ¿sí? Todos de número atómico 12, ¿verdad? Porque ese es el número atómico del magnesio. Cualquier átomo de magnesio tiene 12 protones. El número de neutrones es variable y tenemos el isótopo 24, el 25 y el 26. O sea, el primero tiene 12 neutrones, por eso 12 más 12 es 24, el número másico. El segundo tiene 12 protones y 13 neutrones, 12 más 13 es 25, y el otro tiene 14 neutrones. 12 más 14, 26 es el número másico. Y ven las abundancias naturales. El primero tiene una abundancia del 79%, el segundo 10% y el tercero 11%. O sea, todos los átomos de magnesio que están en la naturaleza, en cualquier muestra de magnesio, del elemento magnesio o de un compuesto de magnesio, están las tres variedades mezcladas, ¿sí? En ese porcentaje de abundancia, 79, 10 y 11. Esto no hace falta que lo anoten, ni lo memoricen, ni nada, ¿eh? No crean que yo tampoco lo sé de memoria, no tienen por qué saberlo de memoria. Esto, cuando necesitamos el dato, vamos y lo buscamos en la bibliografía. Bueno. ¿Son los únicos que se encontraron al día de hoy o es que es imposible que haya más? No, podría. No, de hecho, ojo, hay más. Acá tenemos, esos son los tres isótopos naturales del magnesio. Después, cuando buscamos, mirá, estos son todos los isótopos del magnesio que se conocen desde el número másico 19 hasta el número másico 40. Desde 19 hasta 40, o sea, desde este isótopo, que todos tienen 12 protones, por supuesto, ¿no? Todos tienen 12 protones. Pero observemos, el más liviano tiene 7 neutrones y el más pesado tiene 40. Tiene 28 neutrones, con lo cual le da un número másico de 40. Son todos inestables, son todos radioactivos y se desintegran. Los únicos tres isótopos estables, por eso se los encuentra en la naturaleza, son los del 24, 25 y 26. Todos esos otros existen y se los generan los reactores nucleares, pero tienen vidas medias muy cortas y se desintegran. Los tres isótopos estables son esos tres. Bueno, ¿qué más iba a decirles? Tengo una pregunta.
Sí. En teoría, ¿podría haber un límite de números de neutrones que podría tener un átomo? Mm. Sí. Los neutrones lo que hacen es dar una cohesión al núcleo. Piensen que en el núcleo hay protones que tienen carga eléctrica positiva, tienen cargas eléctricas iguales y están reunidos esos protones en un volumen muy pequeño, porque ¿cómo se mantienen unidas esas partículas que se repelen entre sí? No podría estar un núcleo formado únicamente por protones, porque se repelen entre sí y sería inestable ese núcleo. Bueno, los neutrones son los que le dan esa estabilidad al núcleo. eh, Sí, porque con diferencia de carga se atraen, ¿no, profe? con cargas eléctricas iguales. Claro, con cargas eléctricas distintas se atraen y cargas eléctricas iguales se repelen. Entre los protones y neutrones existe la fuerza nuclear, que no es una fuerza electromagnética, es otra fuerza que es la fuerza nuclear, que es la que mantiene unido al núcleo. Por eso los núcleos con pocos neutrones pueden existir, pero son inestables, como este que acabamos de ver del magnesio, que tiene 12 protones y tiene solo 7 neutrones. Eso le da una inestabilidad muy grande al núcleo. Por eso es un átomo que se desintegra muy fácilmente. ¿Sí? Necesita tener más protones para tener estabilidad. Y acá ya no sé explicar, estas son cuestiones de física nuclear que nosotros la verdad no manejamos, pero cuando el número de neutrones, perdón, también es muy grande, eso también le provoca inestabilidad. Observemos que los isótopos que tienen muchos neutrones, como que tiene 12 protones y 28 neutrones, ese también es inestable y es radiactivo. La estabilidad se da cuando el número de neutrones es igual o mayor, pero un poco mayor que el número de protones, no mucho mayor. ¿Mm? Eso es. Entonces, en teoría va a haber cuando el número de neutrones es muy pequeño, el átomo es inestable, y cuando es muy grande también es inestable. Una pregunta, profe. ¿La fuerza nuclear fuerte está dada por los gluones? Sí, sí. Cuestiones en las que no nos vamos a meter, son cuestiones de física nuclear, pero sí, es la partícula responsable de esa, de esa fuerza nuclear, es el gluón, que viene de glue. Glue significa pegamento en inglés, Sí. o sea que sería como el pegotón, ¿no? Una partícula que pega, una partícula que hace responsable de que se peguen las partículas subatómicas. Bueno, en la tabla periódica no tenemos la tabla periódica, fíjense que no nos da los isótopos de cada elemento, no nos dice cuáles son los isótopos ni cuál es su porcentaje de abundancia. En la tabla periódica nos da algo que es el peso atómico o masa atómica relativa. Peso atómico. Peso atómico promedio. A ver, vamos a definir lo que es la unidad de masa atómica. UMA, unidad de masa atómica. Es una unidad que se inventó para expresar los pesos de átomos y moléculas. Como los pesos de los átomos son partículas extremadamente pequeñas, con masas muy pequeñas, la masa de un átomo, expresada en las unidades habituales de gramo o kilogramo, da un número muy pequeño. Sí, se puede usar, no hay problemas, podemos manejar esos números, pero a veces es más cómodo manejar números más, no tan pequeños. Entonces, para eso se creó la unidad de masa atómica, para lo cual se definió de esta manera. La unidad de masa atómica se definió de esta manera. Un átomo de carbono 12, no de cualquier isótopo de carbono, sino del carbono 12, un átomo de carbono 12 tiene una masa, a ese átomo se le asignó la masa de exactamente 12 unidades de masa atómica. Así se definió la UMA. ¿Sí? Tomando un modelo, un átomo como referencia, que es el átomo de carbono 12, y se dijo, bueno, este átomo tiene una masa de 12 UMA. Bueno, después, a partir de ahí, por comparación con ese átomo, salen las masas de todos los otros átomos, ¿no? Bueno, la masa de un átomo cualquiera, la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica,
es un número no entero muy cercano al número másico. Observemos con el ejemplo del magnesio que pusimos acá. Podemos buscar cualquier otro ejemplo, pero fíjense, acá tenemos la cuarta columna, nos da la masa de los isótopos. Fíjense, el isótopo de número másico 24, o sea que tiene 12 protones y 12 neutrones, un número másico de 24, su masa expresada en UMA no es 24, es 23,985. ¿Ven? Un número muy cercano a 24, pero no es exactamente 24, es un número no entero muy cercano al número másico. Fíjense el isótopo 25. ¿Cuál es su masa expresada en UMAS? ¿Es 25 exactamente? No, es 24,9858, etc. ¿Ven? Un número también muy cercano al número másico. Y lo mismo con el isótopo 26. Su masa expresada en UMA es 25,982, etc. ¿Ven? Un número muy cercano, pero no igual al número másico. Busquemos cualquier otro elemento, qué sé yo, plata, por ejemplo. A ver. Profe, Sí, ¿número másico no va con M? A es el número másico. Ah, porque habías puesto un número entero cercano al Z. Z puse, sí, tenés razón, sí, muy mal. Yo pensé que estaba entendiendo todo mal. Tenés razón, sí, muy al número másico, al número, sí, muy buena observación. Es un número muy cercano al número másico, no al número atómico. Muy buena, gracias por la observación. Observemos los isótopos de la plata, por ejemplo. ¿Ven? La plata tiene, ahí miren todos los isótopos que tiene, un montón, pero la mayoría son inestables, se generan en los reactores nucleares por esos choques que se dan entre átomos a altísimas energías, se generan esos átomos que son totalmente inestables. Los únicos que existen en la naturaleza son el isótopo 109, ¿ven? Que es estable, el 107 que es estable y algún otro que... No, ningún otro, esos dos, o sea, son de todos esos isótopos que puede tener la plata, solo dos son estables, el 107 y 109, ¿ven? El 107, el isótopo de plata 107, ¿cuál es su masa expresada en UMA? 106,9, ¿ven? Cercano, pero no igual. Y el isótopo 109, su masa expresada en UMA es 108,9, ¿ven? Siempre un número cercano, pero no igual al número másico, no atómico, como dije. Muy bueno, gracias por corregirme, el número másico. Bueno. ¿Qué significan los números entre paréntesis en la masa? ¿El número entre paréntesis? Bueno, eso es cuando significa que hasta, mira esto, 106,905097, hasta ahí se lo conoce bien. El último número es como medio en duda, digamos. ¿Sí? Es la precisión de la medida, hasta dónde se conoce bien, y el último número es se lo conoce más o menos, digamos, pero observemos que se los conoce con gran precisión. Fíjense, se lo expresa con 6 decimales, se conoce la masa de cada uno de los isótopos con gran precisión. Quizá los más inestables no se los conoce tan bien porque duran tan poco que no se los puede estudiar adecuadamente, ¿no? Son átomos que se desintegran muy rápido, entonces no se permite hacer una medición bien correcta de sus masas atómicas. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre el peso atómico y el número másico, o las masas de los isótopos? Bueno, el peso atómico es el promedio de las masas de todos los isótopos, teniendo en cuenta la masa de cada isótopo y su porcentaje de abundancia. O sea, el peso que figura en la tabla es el peso promedio. Vamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver que habíamos hecho el magnesio acá. Acá teníamos los 3 isótopos del magnesio. Ven, vamos a hacer lo que les quiero mostrar con el magnesio. El magnesio tiene 3 isótopos naturales, entonces, magnesio 24, que tiene una masa en UMAS de 23, ¿cuánto era? 23,9, ¿dónde estamos? 23,985, bueno, tiene más decimales, vamos a poner este nomás, 23,985, y una abundancia del 79,0%, ¿sí? El isótopo de magnesio 25,
magnesio 25, tiene una masa de 24,985, era también me parece. 24,985, ¿sí? 985 y una abundancia natural de 10%. ¿Está bien? Y el isótopo de magnesio 26 tiene una masa expresada en UMAS, en unidades de masa atómica, de 25,982, 25,982 y una abundancia del 11%. Entonces, ¿cómo calculamos con estos datos el peso atómico promedio? Bueno, lo que hacemos es esta cuenta. Multiplicamos para cada isótopo su masa, 23,985, por su porcentaje de abundancia. Si quieren, lo expresan, en vez de expresarlo de 0 a 100, lo expresamos de 0 a 1. O si lo van a expresar de 0 a 100, después tienen que dividir por 100, como quieran. O sea, si ponemos 79,0, o sea, lo estoy expresando de 0 a 100, después todo esto lo voy a tener que dividir por 100. O si no, lo expresamos directamente la abundancia de 0 a 1, o sea que sería 0,79, como quieran. Más, para el otro isótopo hago 24,985 por su porcentaje de abundancia, o sea, 10%. Más el otro isótopo, 25,982, disculpen los números, me sale horrible escribir con el mouse, por su porcentaje de abundancia, ¿sí? Masa por porcentaje de abundancia. Y luego todo dividido por 100. Vamos a hacer la cuenta. A ver, 23,985 por 79 más 24,985 por 10 más 25,982 por 11. Ahí está, y todo esto dividido 100. ¿Y cuánto me da? 24,3. Fíjense en la tabla cuál es el peso atómico del magnesio. Que les da la tabla. ¿Ven? 4,312. Claro, sí, ahí está, sí, acá me da, bueno, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Ese es el peso atómico, de ahí sale. Nosotros no vamos a tener que hacer esta cuenta, vamos, cuando necesitamos el peso atómico vamos a la tabla y lo buscamos, pero de ahí sale ese número que está en la tabla, sale de hacer el cálculo de hacer el peso promedio de todos los isótopos, teniendo en cuenta entonces la masa de cada isótopo y su porcentaje de abundancia, ¿sí? Masa por porcentaje, ¿sí? Esta cuenta tiene en cuenta las dos cosas, tiene en cuenta el peso de cada isótopo y su porcentaje de abundancia. Observemos que, fíjense que en realidad no hay, el peso atómico que nos da la tabla es el peso atómico promedio, en realidad no hay ningún átomo de magnesio que pese 24,3 unidades de masa atómica. Ningún átomo de magnesio individualmente pesa 24,3, todos pesan 23,985 o 24,985 o 25,982. Esos son las masas que individualmente tiene cada átomo. Son de un isótopo o del otro o del otro. Pero en promedio es como si todos pesaran 24,3 UMA. Y en realidad ese es el valor que normalmente nos va a importar. Salvo que estemos haciendo física nuclear, en la cual en algún experimento realmente importe la masa del átomo. En la química lo que nos importa es el peso promedio, ¿sí? Los átomos son tan pequeños y su masa es tan pequeña que normalmente, aunque estemos trabajando con muestras muy chiquitas, muy ínfimas, el número de átomos es enorme, es gigantesco. Aunque estemos trabajando con muestras microscópicas, el número de átomos es enorme. Entonces, los pesos individuales de cada átomo generalmente no nos importan mucho, nos importa el valor promedio, eso es lo que tiene relevancia, el valor promedio. Y el valor promedio sale de hacer esta cuenta y está en la tabla. O sea, cuando necesitamos el valor del peso atómico promedio, lo buscamos en la tabla periódica y listo, no nos importa cuáles son los isótopos y cuál es su porcentaje de abundancia. Pero les explico esto para que vean de dónde sale esto. Y de hecho hay algún problema en el que tenemos que hacer un cálculo. A ver, había algún problema por acá. ¿Ven? El problema 9 del plomo. ¿Ven? Ahí es igual que el cálculo que acabo de hacer. Nos da para el plomo natural está formado por 4 isótopos. ¿Ven? Ahí está. Y nos da para cada isótopo su porcentaje de abundancia y su peso atómico expresado en UMA, unidades de masa atómica. ¿Sí? El peso, el primero es el plomo 204, que tiene un peso, el peso no es 204 exactamente, sino que es 203,973. Bueno, y tiene una abundancia de 1,40%. El siguiente isótopo tiene una masa de 205,974 y un peso y una abundancia de 24, y así.
nos da las masas de cada isótopo y su porcentaje de abundancia. Y hay que calcular el peso atómico promedio, que bueno, nos va a dar 207,22. Ese 207,22 es el dato que está, es el número que está en la tabla. De ahí sale. Bueno, esa cuenta tienen que hacer. Yeah. Bueno, vamos, ya nos estamos, sí, vamos a empezar ahora con la parte de la parte, hasta ahora estuvimos hablando del núcleo, ¿no? Los protones y neutrones. Ahora vamos a lo que pasa en la región extranuclear, ¿no? En la región fuera del núcleo donde están los electrones. Los electrones se encuentran en la región fuera del núcleo, ubicados en distintos niveles y subniveles de energía. Y eso está caracterizado por los 4 números cuánticos, ¿sí? Los números cuánticos son los que nos definen la forma y la región en donde, sí, la región en la cual se encuentran los electrones, que son los orbitales. Los orbitales son las regiones. ¿Qué es un orbital? Es la región fuera del núcleo, región de alta probabilidad de encontrar al electrón. Como sabemos, ¿sí? Los electrones no tienen órbitas definidas, ¿sí? No son como un planeta girando alrededor del Sol que tiene una órbita definida que se puede predecir exactamente por dónde va a estar, sino que el electrón tiene el comportamiento más difuso. Sí podemos hablar de una región de mayor probabilidad de encontrarlo, pero no hay una certeza de que podemos decir el electrón está exactamente a tal distancia del núcleo. No hay una certeza, pero sí hay una región de máxima probabilidad de encontrarlo, ¿sí? No. Pueden estar a cualquier distancia, pero es más probable encontrarlo a ciertas distancias. Esa región donde está la mayor probabilidad de encontrar al electrón es el orbital. Y ese orbital está caracterizado por 4 números cuánticos. El número cuántico principal es el n, que toma valores enteros, naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Es el número cuántico principal. Tiene que ver con qué cosa? Con la energía y con la distancia promedio al núcleo, ¿sí? O sea, cuanto mayor sea ese número n, mayor es la energía del electrón y más lejos en promedio se encuentra del núcleo, ¿sí? Los electrones con n1 son los que están en promedio más cerca del núcleo. Los de n2 están más alejados, los de n3 más alejados, etc. ¿Sí? Ese es el número cuántico principal. El número cuántico secundario, uy, qué letra fea que me salió. El número cuántico secundario, que lo representamos, ¡ay Dios! Con la letra L minúscula, que me sale horrible. ¿Cómo no me sale la letra L? A ver. Bueno, L minúscula, ahí está. El L, ¿qué valores puede tomar el número cuántico secundario? 0, 1, 2, etcétera, hasta su valor máximo es n-1. O sea, si n vale 4, por ejemplo, entonces el número secundario puede valer 0, 1, 2 o 3. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene ese número cuántico secundario? Tiene que ver en menor medida con la energía, o sea, la energía depende principalmente del número cuántico principal, del n, pero también en menor medida depende del L, energía, y tiene que ver con la forma del orbital, de esa región, de máxima probabilidad de encontrar al núcleo. Cuando L es igual a 0, decimos que se trata de un orbital S, un orbital S, y tiene una forma, el orbital S tiene una forma esférica.
donde el núcleo estaría en el centro de la esfera, ¿no? Y el electrón puede estar, o sea, no tiene una dirección preferencial, sino que a cualquier distancia del núcleo, en cualquier dirección, la probabilidad de encontrar el electrón sería la misma, ¿no? De la forma esférica. Cuando L es igual a 1, decimos que se trata de un orbital P. Y la forma, estas cosas, los dibujos me van a salir horribles, búsquenlo en la bibliografía, pero la forma es algo así como una salchicha estrangulada en el medio, ¿sí? Algo así. Esa sería la región donde es más probable, el núcleo estaría acá, ¿no? En el centro, y esa sería la región donde es más probable encontrar al electrón, en esos dos lóbulos del orbital P. No quiere decir que el electrón va a estar siempre ahí, pero es la región donde es más probable que esté. Puede estar afuera, pero lo más probable es que esté en ese orbital, en esos dos lóbulos. Cuando el L es igual a 2, ese es un orbital D, que ese, búsquenlo en los libros, no me atrevo a dibujarlo, me cuesta un montón dibujar esto. Y cuando L es 3, es un orbital F. ¿Dónde salen estas letras para...? ¿De dónde salen? Sí. Estas letras las pusieron los que se dedicaban a hacer espectros. Los primeros experimentos, para dilucidar la estructura del átomo consistían en hacer descargas eléctricas sobre una muestra en forma gaseosa, de un elemento en forma gaseosa, y observar la luz que emitía el átomo después de recibir la descarga eléctrica. La S viene de Sharp, Principal, Diffuse, y la F no me acuerdo, que son nombres que pusieron los espectroscopistas principios del siglo XX, y quedaron de ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, alguien me preguntaba de los nodos. Bueno, acá tenemos, fíjense, acá en este dibujo rudimentario que hice, ahí tenemos lo que sería un nodo, ¿sí? Una región en la cual la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Una región en la cual la probabilidad de encontrar el electrón es 0, pero une dos regiones en las cuales sí es probable encontrar el electrón. O sea que de alguna manera podemos decir que el electrón puede pasar de un lóbulo, ¿sí? El electrón puede estar acá y puede estar acá también. O sea que el electrón podría pasar de acá a acá, pero no puede pasar por el medio. Eso sería un nodo. Una región sería una región, o una línea, o un punto, en el cual la probabilidad de encontrar el electrón es 0, pero esa región o esa línea o ese punto une regiones en las cuales sí es probable, es posible encontrar el electrón. Eso sería un nodo. Hay una pregunta, ¿cuántos nodos tiene un orbital S? Creo, ¿no? ¿No? ¿Cuál era? Bueno, había una pregunta por ahí que decía esto. ¿Sería que no tiene? Ah, sí. ¿Qué son los nodos de un orbital? Bueno, eso es. En los nodos son puntos o regiones o líneas donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0, pero de un lado y del otro del nodo sí es posible encontrar el electrón. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el número de nodos de un orbital S con el número cuántico principal? Bueno, es el número de nodos para un orbital S. Para un orbital S, el número de nodos, nodos es n menos 1. El número cuántico principal menos 1. O sea, para n1 no hay nodos. Para n2 hay un nodo. Para n3 hay 2 nodos. Para n4 hay 3 nodos. ¿Sí? Siempre es n menos 1. Si nosotros representamos para un orbital S, representamos gráficamente, este dibujo, por favor, me va a salir bastante rudimentario. Vamos a ver, voy a intentar que salga lo mejor posible. Búsquenlo en algún libro. Esto sería, acá representamos la probabilidad de encontrar el electrón. Probabilidad.
y esto sería la distancia al núcleo. ¿Sí? Bueno, para un orbital, para N1, el gráfico da algo así. La probabilidad de encontrar el electrón en el núcleo es 0. A medida que nos alejamos del núcleo, aumenta la probabilidad de encontrarlo, y cuando nos alejamos mucho empieza a decaer. Así, asintóticamente, hasta que, bueno, lógicamente después a distancia infinita se hace 0. Esa sería la probabilidad para el N1. Observemos que no tiene nodos el 1. Para N2 el gráfico da, vamos a ver cómo me sale, pero es algo así. También empieza acá de 0 porque la probabilidad de encontrar electrones en el núcleo es 0. A medida que nos alejamos del núcleo, esa probabilidad aumenta y hace esto. ¡Ping! Toca ahí, ahí se hace 0, y ahora ese es el nodo. A esa distancia tenemos un nodo. ¿Ven? La probabilidad de encontrar el electrón a esa distancia del núcleo es 0, pero a distancias mayores o menores sí podemos encontrarlo. Eso es un nodo, ¿ven? Para n igual a 1 hay, para n igual a 2, perdón, para n igual a 2 hay un nodo. Para n igual a 3, el gráfico da una cosa así. Nodo, nodo, ahí, ¿ven? Hay dos nodos, ¿sí? Es imposible encontrar el electrón acá o acá. Pero sí podemos encontrarlos a distancias mayores o menores. Pero justo ahí, no. Ahí hay un nodo. Eso es. ¿Esa era la pregunta? Ahí está. Eso sería para n igual a 3. Bueno. ¿Y el valor de n cómo se obtiene? Bueno, a ver cómo... Bueno, el principio de Pauli nos dice que los orbitales se van llenando por el principio de menor energía. ¿Cómo está? ¿De qué depende la energía? De n y de L, mayormente de n y después de L. Entonces, ¿cómo encontramos el número cuántico? Bueno, a medida que vamos llenando, vamos usando los números cuánticos, los números principales menores posibles. Ahora con el ejemplo lo van a entender bien. Falta un número más. Dijimos el número cuántico principal y el secundario. Vamos con el número cuántico, el M, que es el número cuántico magnético, se lo llama. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético, que puede tomar ¿qué valores? Puede tomar valores desde menos L, todos los números enteros, pasando por el 0, hasta más L. Este número cuántico no tiene que ver con la energía, sino con la orientación espacial del orbital. Y por último, el S, que es el spin. Este es un... Este spin es un... este número de spin es un... ¿Cómo se dice? Es un número claramente cuántico. Se puede explicar a partir de la mecánica cuántica relativista, cosa en la que no nos vamos a meter nosotros. O sea, apenas nos estamos asomando un poquito a la mecánica cuántica común, menos nos vamos a meter en la mecánica cuántica relativista. El número, en algunos libros dice que tiene que ver con el sentido de giro del electrón. No es eso. Pero bueno, igual el nombre quedó, el nombre de spin quedó, el nombre de spin significa girar en inglés. O sea que a pesar de que no es el giro del electrón, quedó ese nombre que significa giro. Bueno, es un número cuántico que tiene que ver con, digamos, es un número cuántico que tiene que ver con el comportamiento de los electrones en un campo magnético. Los electrones en un campo magnético se pueden comportar de dos maneras, según tengan spin, estos dos valores de spin que pueden tener, que son menos un medio o un medio. Eso es. ¿De dónde sale ese número? ¿Por qué es menos un medio y un medio? ¿Por qué no es menos 1 y 1 o menos 3 y 3? Bueno, sale de ecuaciones de la mecánica cuántica, en la cual no lo vamos a meter. Esos son los dos valores que pueden tomar el spin de un electrón. Entonces,
para armar la configuración electrónica de los elementos nos basamos en dos postulados. Uno es mínima energía. Mínima energía. O sea, vamos a elegir siempre que sea posible los menores valores de N y de L, porque vamos llenando el átomo de acuerdo al principio de mínima energía. Los electrones se van ubicando en niveles y subniveles de menor energía mientras sea posible. Entonces vamos a elegir, mientras sea posible, los menores valores de N y de L. Y después, el otro principio es que no puede haber no pueden existir en el mismo átomo dos electrones con los mismos 4 números cuánticos. Recordemos, los números cuánticos son el N, que es el principal, el L, que es el secundario, el M, que es el magnético, y el S, que es el spin. Esos son los 4 números cuánticos. No puede haber en un mismo átomo dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Entonces, con esos dos principios vamos a empezar haciendo las configuraciones y viendo cómo vamos llenando y asignando los números cuánticos a cada electrón. Entonces empecemos con el átomo más simple, hidrógeno, que tiene un electrón. Entonces, basándonos en el principio de menor energía, ¿qué valor de N le vamos a poner a ese electrón? 1, ¿verdad? El menor valor posible. Con L, ¿qué valor puede tomar L? Con N igual a 1. 0. 0, porque el valor que podía tomar L era, recuerden, N-1. N vale 1, N-1 es 0. ¿Qué valor puede tomar el tercer número cuántico, el magnético? Fíjense que va desde menos L hasta más L, pero L es 0, entonces desde menos 0 hasta más 0 es 0. Perdón, el M es igual a 0. Y el S, acá pongamos el que queda, uno de los dos, un medio o menos un medio. Ahí está. Y ahí tenemos los 4 números cuánticos para el electrón, para el único electrón del átomo de hidrógeno. La configuración electrónica del hidrógeno la escribimos así: 1, S1. ¿Qué significa esto? Significa un electrón, ese número chiquito ahí es el número de electrones que hay en donde, en el orbital 1s. ¿Ven? 1s1 es la configuración electrónica del hidrógeno. Cuando vamos al helio, el helio tiene 2 electrones. Bueno, para el primer electrón del helio, estos son los 4 números cuánticos. N1, L0, M0, M igual a 0, y el S es un medio también, ¿sí? ¿Sí? Ese es el primer electrón del helio. Y el segundo electrón, ¿qué le ponemos? Bueno, siempre ponemos el número más chico posible. 1, L igual a 0, M igual a 0, y el S no le podemos poner un medio porque se repetiría, entonces le ponemos menos un medio, ¿ven? Y ahí tenemos los 2 electrones del helio. Tienen el mismo N, el mismo valor de L, el mismo valor de M, pero distinto valor de spin. No tienen los 4 números cuánticos iguales, tienen 3 iguales, pero uno distinto. Ahí está. ¿Cómo sería la configuración electrónica del helio? ¿Dónde están esos 2 electrones? Están en el orbital 1s, ¿no? Profe, Sí. N simplemente tomás el valor más pequeño, o sea, Sí. 1 no es que te Sí. lo dice en la tabla. No, siempre vamos llenando de acuerdo al principio de menor energía, siempre vamos tomando el menor valor posible. Ahora vamos a ver que ya no vamos a poder seguir tomando el valor 1, vamos a tener que tomar el 2. Vas a ver, vamos ahora con este elemento, con el helio, ¿sí? ¿Entienden ahora cómo sería la configuración electrónica del helio? 1, S2, ¿sí? Tiene 2 electrones también en el orbital 1s. ¿Sí? Cuando vamos ahora con el litio, que es el tercer elemento que tiene 3 electrones, bueno, los 2 primeros electrones son estos mismos, ¿no? Los 2 primeros electrones del litio no vamos a escribir todo de vuelta, son estos dos. N1, L0, M0, un medio, 1, 0, 0, menos un medio. Vamos con el tercer electrón del litio. ¿Qué valor le ponemos? Fíjense, si le ponemos N igual a 1 a ese tercer electrón, L inevitablemente va a ser 0, M inevitablemente va a ser 0, y S va a tener que ser un medio o menos un medio, o sea que nos va a quedar igual que este o que el otro. Y ahí repetiríamos números cuánticos, entonces no se puede. ¿Ven?
ya con n igual a 1 ya agotamos las dos posibilidades que teníamos. Ya no puede ser n igual a 1, ya tenemos que pasar al nivel 2. Si ponemos n1, vamos a caer en la primera opción o en la segunda, vamos a repetir números cuánticos. Y Entonces, ahí, profe, en vez de ese iría P. no, todavía no, porque fíjate que ahora, con n igual a 2, ¿qué valor de L puede ser? 1. 0. Ah, sí. 0 o 1. 0 o 1 puede ser. Bueno, elegimos el menor siempre. Entonces ponemos L igual a 0. M igual a 0 y S igual a 1 medio. ¿Ven? Ahí está el tercer electrón del litio. Vamos al cuarto elemento, que es el berilio, que tiene, ¿sí?, 4 electrones. Bueno, ya tenemos los tres primeros. Para el cuarto electrón del berilio, ¿cómo sería? N igual a 2, L igual a 0. Siempre elijo los menores valores de N y de L. N ya estoy en 2. L puedo tomar 0 o 1. Bueno, tomemos 0, el menor valor posible. M igual a 0 y S, para no repetir, ahora pongo menos 1 medio. ¿Ven? De la configuración electrónica del berilio, ¿cómo sería? Díganme. Sería 1s2 como el helio, ¿no? Los dos primeros electrones. 1s2 y ahora 2s2. Muy bien. 2s2. Ven que son dos electrones, 1, 2, que están ambos en el nivel 2, subnivel 0, o sea, orbital S. 1s2, 2s2. Es la configuración electrónica del berilio. Vamos al boro ahora. Boro, que tiene 5 electrones. Bueno, los 4 primeros ya los tenemos. Vamos al quinto. Profe, y ¿Sí? siempre el CC. Se pone la letra de C. Ahora vamos al boro, vas a ver. ¿Qué pasa con el boro? Le ponemos el quinto electrón del boro, N2, L. ¿Qué pasa si pongo L igual a 0? Me va a quedar M igual a 0 y el S me va a quedar 1 medio o menos 1 medio. O sea, voy a repetir alguna de estas dos. Entonces ven que ya no podemos poner L igual a 0. Ahora hay que poner L igual a 1. ¿Sí? Cuando teníamos N igual a 2, con N igual a 2 dijimos que podemos tomar el valor de L 0 o 1. Bueno, tomamos primero el valor 0. Y acá está. Con el litio y el berilio ya agotamos esas dos posibilidades de L igual a 0. Ahora tenemos que pasar a L igual a 1. Y ahí es donde aparece entonces el orbital P, para el boro. Antes no había aparecido todavía. Para los primeros 4 elementos, con los orbitales S nos arreglamos. Ahora ya aparece el orbital P. ¿Y ahora qué valores tenemos para M? ¿Qué valores puede tomar M? Bueno, puede ir desde menos L hasta más L, o sea, desde menos 1 hasta más 1. Menos 1, 0 o 1 puede ser. Menos 1, 0 o 1. Como este valor de M no tiene que ver con la energía, acá elegimos cualquiera. Por ejemplo, menos 1. Y el S también elegimos el que queremos. ¿Bien? Ahí está. ¿Ven cómo se va armando? ¿Cómo sería la configuración electrónica del boro? A ver. 1s2, 2s2, 2p1. Muy bien. ¿Por qué 2p? Porque este electrón está en el nivel 2, subnivel L. Por eso es un orbital p. Ahí está. Cuando llegamos ahora al carbono, tenemos que introducir otro postulado más, que es, bueno, esto vamos a, hay una forma de representarlo, digamos, más, sí, para visualizarlo, de representarlo más gráficamente con este modelo de cajitas, donde ponemos acá los niveles, 1, 2, 3, 4, etcétera, y acá ponemos los SP. Y los electrones, los orbitales los representamos como esta cajita dividida en dos, donde, ¿qué es lo que? A ver, con una flechita para arriba representamos el electrón con spin 1 medio, ¿sí? Y con la flechita para abajo representamos el electrón con spin menos 1 medio. Es una forma de representarlo, ¿sí? No son flechitas los electrones, son partículas subatómicas, pero esto es una forma de representarlo. Los orbitales tampoco son cajitas, ¿sí? Una forma de representar.
Entonces, vamos llenando, fíjense, para el hidrógeno ponemos, ahí está. Esa sería la representación de las orbitales para el hidrógeno. Un único electrón que lo ubicamos en el orbital 1s. Para el helio, el segundo electrón, ¿dónde va? Ahí también. ¿Por qué la cajita esta tiene dos compartimentos? Bueno, porque uno es para el electrón con spin 1 medio y el otro para el electrón con spin menos 1 medio. Esas son las dos posibilidades. Ya no entran más electrones en esa cajita, porque hay dos posibilidades, 1 medio o menos 1 medio. Entonces, en cada cajita, en cada orbital, entran dos electrones con espines opuestos. Esos son lo que se llaman electrones apareados, electrones que están en el mismo orbital con espines opuestos. ¿Sí? Electrones que están en el mismo orbital con espines opuestos. Cuando vamos ahora al litio, ahí ponemos el tercer electrón del litio, ¿no? Cuando vamos al berilio, ponemos el cuarto electrón ahí. Ahora cuando vamos al boro, ahora ya empezamos con los orbitales p. Y los orbitales p tenemos tres posibilidades. ¿Cuáles son las tres posibilidades? Bueno, el m-1, 0 o 1. Acá tenemos tres valores para el número cuántico magnético. -1, 0 o 1. Por eso, para el mismo nivel y el mismo subnivel, ahora tenemos tres posibilidades que antes no teníamos, porque antes con L0, M únicamente era 0. Pero ahora tenemos tres posibilidades, -1, 0, 1. Por eso tenemos tres orbitales. Entonces, para el boro, pusimos el primer electrón ahí. ¿Bien? Ahora vamos con el siguiente elemento, que es el carbono. ¿Dónde ponemos el electrón? ¿Lo ponemos acá apareado? ¿O lo ponemos ahí desapareado acá o acá? Bueno. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, lo que nos dice este otro postulado que tenemos que introducir es que mientras sea posible, pongamos los electrones desapareados. ¿Sí? Nuevamente, ¿de dónde sale este postulado? De resolver ecuaciones de la mecánica cuántica. Nosotros, todo el fundamento de todo esto que estamos viendo es bastante complicado. Es la mecánica cuántica con unas ecuaciones infernales y muy difíciles de resolver y de interpretar. El resultado es bastante, o sea, esas ecuaciones son difíciles de plantear y de resolver, pero el resultado es bastante relativamente sencillo de interpretar. Nosotros vamos ya a los resultados de la mecánica cuántica. Los que les interese el fundamento lo verán cuando vean Físico-Química 2, ahí van a ver la ecuación de Schrödinger y toda la matemática que implica la mecánica cuántica. Bueno, una de esas ecuaciones de la mecánica cuántica nos dice esto, que es más estable los átomos con electrones desapareados con electrones apareados. Entonces, cuando vamos ahora a poner el electrón del carbono, lo vamos a poner acá o acá, pero no apareados. O sea, mientras sea posible, pondremos los electrones desapareados. Después ya, inevitablemente, vamos a tener que poner electrones apareados. Entonces, para el carbono, vamos ahí, para el carbono, teníamos entonces hasta el boro, teníamos estos 5 electrones. Fíjense, el quinto electrón del boro es N2, L1, M-1, S1 medio. Entonces, para el carbono, ¿cómo sería? Para el carbono ponemos el sexto electrón del carbono sería N2, L1, M, entonces M no le ponemos -1, le cambiamos el valor de M y mantenemos el valor del spin, o sea, ponemos 0 y el S le ponemos 1 medio, ¿ven? O sea, significaría que lo estamos poniendo acá al electrón, en esta cajita, no en esta acá abajo, apareado. Cuando seguimos con el nitrógeno, que tiene 7 electrones, bueno, ¿dónde ponemos el séptimo electrón del nitrógeno? Bueno, N2, L1, M, ¿qué le ponemos a M? ¿Dónde vamos a poner el electrón? 1. 1, claro, lo vamos a poner acá. Con M1 y con spin 1 medio. ¿Ven? Todos con spin para arriba, todos con spin 1 medio. Cuando llegamos al oxígeno, ahora sí, inevitablemente lo vamos a tener que poner en una de estas tres cajitas apareado, ¿sí? Pero mientras sea posible, los electrones los ponemos desapareados.
Bueno, y así vamos armando las configuraciones de todos los elementos. Las configuraciones electrónicas de todos los elementos. ¿Cómo sería la configuración del nitrógeno? 1s2, 2s2, 2, uy, perdón ahí. 2, Profe, ¿y en el cuadro qué sería P, menos 1, 3. 0, 1? O sea, En ¿qué el- hace referencia a esos tres valores? La orientación espacial de ese orbital. Fíjense, el orbital P, que tiene esta forma, dijimos, como de una salchicha, podría estar, acá teníamos los tres ejes cartesianos. Uy, Dios, qué feo me salió eso. Ejes X y Z, bueno, puede estar, significaría que esté ese orbital esté así, sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Esas tres orientaciones puede tener. ¿Se entiende? Más o menos, los dibujos son feos y... Pero ¿de dónde saco? O sea, ¿qué estás observando? ¿Qué número? Si es el L, si es el M, si es el S. El M es el número cuántico magnético, el tercer número cuántico. ¿Y el M Menos puede 1, tomar 0. 0? Ah, puede tomar 0. Menos 1, 0 o 1 puede tomar, en este caso, sí, puede tomar 0. ¿Está bien? Bien. Bueno, así vamos armando la configuración de todos los elementos. Entonces, ¿cuántos electrones nos van a entrar en el P? Nos van a entrar 6 electrones en total en el subnivel P, porque tenemos 3 orbitales, cada uno de ellos con 2 electrones. Entonces van a entrar 6 orbitales, que van a ser, entonces, acá llenamos hasta el nitrógeno. Con el oxígeno ponemos un electrón más, con el flúor otro más, y con el neón se nos llenó el orbital P. O sea, la configuración electrónica del neón, número atómico 10 electrones, sería 1s2, 2s2, 2p6. Se llenó el nivel 1, se llenó el subnivel 2s y se llenó el subnivel 2p. Ya para el neón no queda otra, para el siguiente elemento que es el sodio, ya tenemos que pasar al N3. Porque para el electrón número 11 del sodio, si ponemos N1 o N2, vamos a caer en alguna de las posibilidades que ya nos van a quedar, ese electrón nos va a quedar con los 4 números cuánticos igual que algún otro. Entonces ya para el sodio tenemos que plantear N igual a 3. L, ¿qué valor le ponemos a L? 0. 0. 0, 1 o 2, pero siempre elegimos el valor menor mientras sea posible. Entonces, 0. M igual a 0, S igual a 1/2. ¿Ven? Y entonces, 1/2, perdón. ¿Cómo sería la configuración electrónica del sodio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ahí está. Una forma de abreviar esto, sobre todo ya para los átomos que tienen muchos electrones, es buscar la configuración electrónica del gas noble anterior y poner lo que sobra, digamos. Fíjense que 1s2, 2s2, 2p6 es la configuración electrónica. Esto es la configuración electrónica del neón, ¿no? Entonces, en vez de escribir todo esto, sobre todo para átomos ya que tienen 30, 40, 50 electrones, es bastante incómodo escribir toda la 1s2, 2s2, 2p6. Entonces se escribe, se busca el gas noble anterior y entonces la configuración electrónica, en este caso del sodio, la escribiríamos de esta manera. Ponemos entre corchetes neón 3s1. O sea, estamos diciendo que tiene la misma configuración electrónica del neón y además 3s1, un electrón en el nivel 3s. No hace falta mencionar todo lo otro. Esa es una forma de abreviar las configuraciones electrónicas. ¿Y cómo sabemos, perdón por la pregunta, Sí. cuál es el gas noble anterior? Y busca en la tabla. El sodio tiene el número atómico 11. ¿Cuál es el gas noble anterior? El que tiene el número atómico 10. Bueno, me olvidé de mencionar los gases nobles, ¿saben cuáles son? Son los que están en la columna 18. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Esos. No, disculpen, no lo había mencionado, pero creo que lo sabían, ¿no? Sí.
El helio tiene número atómico 2, el neón 10, el argón 18, el criptón 36, el xenón creo que 54, bueno, así. O sea que si vos tenés un elemento que tiene número atómico 23, bueno, ¿cuál es el gas noble anterior? El argón, que tiene número atómico 18. Entonces vas a escribir, es la configuración de ese elemento que tiene número atómico 23, que tiene 23 electrones, le vas a escribir argón entre corchetes y los otros, esos últimos 5 electrones que son los que lo diferencian del argón. ¿Se entiende? Sí, se Bien, entiende. Si ahí no, está. también, profe, no se Sí. podría, qué sé yo, viste que en las tablas atrás tenés como una escalera en la que te va mostrando los niveles y si tenés el número vas completándolos. O no, también es una forma. La regla de la diagonal, ¿me estás hablando? Claro, o sea, Bueno, eso es lo que quería mencionarles, que tenemos que tener en cuenta a partir del elemento potasio. ¿Sí? bien. A partir del elemento potasio. Una pregunta, profe. Sí, No entiendo bien lo que marcaste ahí con rojo, que no entiendo. porque me salió horrible la letra. Neón, puse, neón. Ah, neón. Esto es la configuración electrónica del neón, ¿sí? 1S2, 2S2, 2PS, la configuración electrónica del neón. Bueno, así vamos llenando. Cuando llegamos al... bueno, dijimos que la energía del orbital depende mayormente del número n, pero también depende de L. ¿Mm? Entonces, cuando llegamos a números con valores de L, cuando llegamos a orbitales con valores de L altos, puede ser que esos orbitales tengan más energía que un orbital con valor de n mayor. Eso parece complicar las cosas, pero por suerte se encontró una regla sencilla para resolver eso, que es la regla de la diagonal. La tienen en la tabla periódica, si no me equivoco. A ver, la voy a buscar para no tener que dibujar, porque me cuesta tanto dibujar con esto. A ver, vamos a buscar en Google regla de la diagonal. Configuración electrónica. Ahí está. Eso, ahí está. Uy, me quedó muy chiquita. ¿La ven ahí? Eso. ¿La ven ahí? Sí, sí. Ahí está. Eso nos indica el orden en que tenemos que ir llenando esas líneas diagonales que van desde arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda, esas líneas diagonales descendentes, nos indican el orden en que vamos llenando los distintos orbitales. Entonces, fíjense, vamos con la primera línea, 1S. Después del 1S, ¿qué viene? El 2S. Después del 2S viene el 2P. Hasta acá nada nuevo, ¿no? Después del 2P viene el 3S y después del 3S viene el 3P. Pero fíjense acá, después del 3P, ¿cuál viene? No viene el 3D, viene el 4S. Por eso es a partir del elemento potasio es que tenemos que tener en cuenta ya esto. Que no se van llenando todo el 1, todo el 2, todo el 3, todo el 4, todo el 5. No, se van llenando de esta manera. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P y después del 3P, en vez del 3D viene el 4S. Después viene el 3D. ¿Ven? Después viene el 3D, el 4P. Después del 4P no viene el 4D, sino el 5S. Y después del 5S, ahí viene el 4D. Y después del 4D no viene el 4F, viene el 5P. ¿Ven? Esa es la regla, pero perdón que alguien quiere entrar. ¿Ven? Esa es la regla de la diagonal que nos va indicando el número, el orden en que se van llenando los distintos orbitales. ¿Sí? No es en forma horizontal, digamos, sino siguiendo esta regla diagonal. Bueno. Ya podemos hacer... A ver, vamos a intentar hacer algún elemento de números, de muchos más electrones. Vamos a hacer el elemento, vamos a hacer el... Bueno, a ver, ¿cuántos electrones entran en los orbitales D? En los orbitales S. A ver, número máximo de electrones. A ver, en un orbital S, ¿cuántos electrones entran como máximo? 2. 2, ¿no? Muy bien, porque hay una sola cajita con spin 1 medio, con spin menos 1 medio. 2 electrones. En un orbital P, ¿cuántos electrones entran como máximo? 6. 6, porque tenemos los valores de M menos 1, 0 y 1, o sea, tenemos 3 orbitales, cada uno con 2 electrones. Muy bien, en los D, ¿cuántos entran? Ahí, fíjense qué valores de... A ver, orbitales D.
Un orbital d significa que L es igual a 2, con lo cual M vale ¿cuánto? Vale -2, -1, 0, 1 y 2. Tenemos 5 posibilidades. 5 orbitales, y en cada orbital entran 2 electrones como máximo. Entonces en los orbitales, en el subnivel D, entran como máximo 10 electrones. Y en el F, ¿cuántos entran? Bueno, ahí tenemos el F es, el orbital F corresponde a L igual a 3. Esto, chicos, todo esto que estamos viendo, esto tienen que repasarlo y practicarlo. Fíjense que son muchas letras, muchos números, N, L, F, M, 3, 2, 1. La posibilidad de confundirse es muy grande, no es complicado, pero la posibilidad de confundirse es muy grande. Entonces esto tienen que repasarlo y practicarlo. Si no, se olvidan en un rato esto. Entonces tenemos, dijimos, L igual a 3, tendríamos entonces, ¿qué valores de M tendríamos? -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Tenemos 7 posibilidades, 7 orbitales en los niveles, en los subniveles F. 7 orbitales, cada uno con 2 electrones, o sea, un máximo de 14 electrones. Esos son los números máximos de electrones que entran en cada uno de estos subniveles. 2, 6, 10 y 14. Entonces vamos a intentar hacer la configuración electrónica de algún elemento. A ver, díganme, por ejemplo, vamos a hacer el estaño. ¿El estaño tiene 50 en número atómico? Fíjense, por favor. Sí. 50 electrones. Bueno, vamos a poner 50 electrones, siguiendo esto y la regla de la diagonal que vimos recién, ¿sí? Entonces vamos poniendo, empecemos a ver, ¿cómo sería? 1S2, 2S2, después del 2S que viene el 2P, 2P6, vamos llenando todos, tenemos que llegar a 50, así que estos primeros los escribimos llenos todos, el último es el que nos va a quedar incompleto, pero todos los primeros van a quedar llenos. Después del 2P viene el 3S2, 3P6, ¿qué viene después del 3P? 4D, 4D, no, 4S, perdón, 4S. 4S2. Ahora sí viene 3D10. Pongo siempre el número máximo porque estamos llenando todo, ¿sí? Tenemos que llegar a 50. Vamos contando cuántos tenemos. A ver, 2 más 2, 4, 6, 2 más 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 30 electrones. Nos falta poner 20 electrones más. ¿Qué viene después del 3D? El 4P. 4P6. ¿Está bien? Sí. Después del 4P viene después del 4P, 5S. 5S, 5S2. Y ya tendríamos 38, ¿no? Después del 5S viene el 4D. 4D. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Sí, 4D10. Y ahora viene el 5P2. Y ahí sumamos los 50 electrones. ¿Ven? Ahí está la configuración electrónica del estaño con sus 50 electrones. ¿Cuál es el gas noble anterior del estaño? El criptón. 38. No, 36. No tengo la tabla periódica a mano. Dios. 49. No, si es 50 es 36 criptón, me parece. Claro, criptón. Entonces sería, claro, criptón sería hasta acá. Hasta acá sería la configuración electrónica del criptón, ¿no? Claro, 36. Hasta 4P6. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? La configuración electrónica del estaño la podemos abreviar así. Criptón, entre corchetes, 5S2, 4D10, 5P2. Si no queremos escribir todo eso, bueno, ponemos así. Criptón entre corchetes y lo que está de más, lo que lo diferencia el estaño del criptón. Acá tenemos una... Voy a hacer, este sería un dibujo rudimentario de lo que sería la tabla periódica, ¿no? WIP. Así y así, ¿no? Bueno, podemos observar que para los elementos que están en los dos primeros grupos, en las dos primeras columnas, grupos 1 y 2,
el último electrón, si hacemos la configuración electrónica, siempre el último electrón cae en un nivel, en un subnivel S, ¿sí? Esos elementos siempre tienen, estos elementos de este bloque S, tienen siempre la configuración de gas noble, ¿sí? Gas noble anterior, N, S, X, donde N es el periodo, el mayor valor de N nos da el periodo. ¿Y el X cuánto vale? Bueno, vale 1 o 2. Esa va a ser la configuración electrónica de cualquier elemento de estas dos primeras columnas. Los elementos que están acá en los últimos 6 grupos, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, su último electrón, ¿dónde cae? ¿En un qué? Fíjense el estaño, por ejemplo. ¿Dónde quedó el último electrón? En un P. Profe, ¿podría volver a explicar lo anterior? Que no entendí esa parte. Los elementos que están en los dos primeros grupos, ¿sí? El grupo 1 y grupo 2, si haces la configuración electrónica de cualquier elemento, fíjate, si la tenés en la tabla periódica a mano, decime cuál es la configuración electrónica del sodio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿ves? El último electrón quedó en un 3s1. Para el potasio va a ser el gas noble anterior, 4s1. Para el rubidio va a ser el gas noble anterior, 5s1. ¿No? Así son todos los elementos del grupo 1. Y los del grupo 2 son el gas noble anterior y 3s2 o 4s2 o 5s2. O sea, siempre el último electrón cae en un subnivel S para esos dos, para los elementos de esas dos columnas, de esos dos grupos. ¿Está bien? No termino de entenderlo, no entiendo. ¿Tenés la tabla periódica a mano? Sí, Bueno, decime la configuración electrónica del sodio. ¿Te da la configuración electrónica la tabla? esta no, pero no sé si puedo googlearlo. Sí, vamos a googlearlo, a ver. Están abajo del todo, ¿no? O sea, de cada elemento abajo. Sodio, a ver. Acá está, no. Ahí está, ¿ves? Mirá la configuración electrónica del sodio. Neón, 3s1. ¿Está bien? La puede buscar atrás de la tabla. Bueno. La mía tampoco lo tiene adelante, lo tiene al revés. Pero la buscas en internet aparece, es como una escalera. En la que está en el campus también aparece. Claro. Ah, la que está en el campus, a ver. ¿Dónde está? Oh, acá no está. Acá, tabla periódica virtual, ahí está. Vamos a ver. Point, ahí. ¿Dónde está? En las opciones abajo te podés elegir, no, arriba podés elegir configuración electrónica. Configuración electrónica no, que te marque otras opciones y ahí te van apareciendo. Acá está, ahí está. Ahí está. La configuración electrónica del sodio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veamos la del potasio. Veamos cómo termina, nada más no veamos toda la configuración. ¿Cómo termina el potasio? 4s1. Y el rubidio, ¿cómo termina la configuración electrónica? 5s1. Es la misma configuración electrónica del criptón, del gas noble anterior, 5s1. Y la del calcio, ¿cómo es? Es el gas noble anterior, 4s2. Después, la del magnesio, ¿cómo es? El gas noble anterior, 3s2. La del bario, ¿cómo es? El gas noble anterior, 6s2. ¿Ves que todos los elementos de estos dos grupos, su último electrón cae en un subnivel S? Eso es lo que quise decir. A eso lo llamamos el bloque S, el bloque donde el último electrón está en un subnivel S. Y la configuración de todos esos elementos es el gas noble anterior, NS1 o NS2. 2S1 o 2S2 o 3S1 o 3S2 o 5S1, 5S2 o 6S1. Eso. ¿Se entiende? Sí, es como una regla memotécnica. Así para Sí, pero acordarse. la regla mnemotécnica la podemos razonar, no es solo que hay que Claro, memorizarla, claro. porque sí. Bueno, ahora vamos a estos otros elementos, los que están acá, el boro, el aluminio, el arsénico, el telurio, todos los que están en los grupos 13 a 18. Hagamos la configuración electrónica
Y veamos que siempre el último electrón cae en un P. Fíjate, el carbono es 2P2, el arsénico su último electrón está en 4P3, el bromo, su último electrón está en 4P5, el bismuto, su último electrón está en 6P3, el plomo es 6P2, bueno, todos caen en un P. El último electrón para estos 6 grupos cae en un orbital P. P1, P2, P3, P4, P5, P6, según sea de los grupos, de cada grupo sea. Entonces los elementos del bloque P, los últimos 6 grupos, su configuración electrónica va a ser gas noble anterior. Gas noble anterior. N, así va a ser, N-1 de 10 NPX, ¿sí? Donde N es el periodo y el X va desde 1 hasta 6, ¿sí? Eso para los... Sí, y esto es válido para N mayor o igual que 4. Porque para los primeros 3 periodos, todavía no aparecieron los orbitales D. ¿Ven? Los orbitales D aparecen a partir del periodo 4, después del potasio. ¿Se entiende lo que digo? Esta configuración electrónica genérica que puse para un elemento del bloque P es válida para N mayor o igual que 4. Para N menor que 4 es gas noble anterior NPX. Esto para N menor que 4, para N1, 2 o 3. ¿Quién llama ahí? Ahí está. Pregunta, ¿cuál es la fórmula del bloque P? Entonces, N-1 y después, ¿qué dice? D10. ¿Ves? Tomemos un elemento, fíjense, tomemos un elemento del bloque P, pero de N menor que 4, para los primeros 3 periodos. A ver, vamos, para los primeros 3, para alguno de los primeros 3 periodos. Por ejemplo, el silicio, ¿ven? Que está en el periodo 3. ¿Cuál es su configuración electrónica? Miren, 1s2, 2s2, 2p... bueno, neón, no hace falta contar toda la configuración electrónica. Veamos, gas noble anterior. Neón... perdón, me olvidé del S acá. No, perdón, cometí un error acá. Disculpen, me olvidé de poner los electrones S acá. Es gas noble anterior, NS2, N-1 de 10, NPX. Ahora sí, y acá sería NS2, NPX. Ahora sí, me había olvidado poner los S. Entonces, fíjense, para el silicio, ¿cuál es la configuración electrónica? Es el gas noble anterior, que es el neón, y después 3S2, 3P2. Para el azufre es gas noble anterior, 3S2, 3P4. ¿Ven? Está en el periodo 3, por eso es 3S, N es 3. NS2, NP4, 3S2, 3P4. Cuando vamos a un elemento que ya está del periodo 4 en adelante, ya aparecen los orbitales D. Fíjense el germanio, por ejemplo. Es el gas noble anterior, argón, y después tiene 4S2, 3D10, no 4D10, 3D10 y 4P2. ¿Ven? Es NS2, N-1D10 y NPX, que en este caso el X vale 2. Cuando practiquen configuraciones electrónicas, van a ver cómo se ajustan a esto que les decimos. Si todavía no hicieron ninguna configuración electrónica, todo esto que les estoy diciendo es muy nuevo. Acá estamos generalizando configuraciones electrónicas. Y esto nos permite, cuando hacemos la configuración electrónica de un elemento, ya viendo la configuración electrónica, saber en qué lugar de la tabla va a estar. En qué periodo y grupo va a estar. Los elementos que están
En el medio, que son los conocidos como elementos de transición o metales de transición, su último electrón siempre cae en un D. ¿Mm? A ver, veamos alguno. El cromo, fíjense el cromo. ¿Cuál es la configuración electrónica? Gas noble anterior, 4s1, 3d5, ¿no? Se alcanzó a ver bien. 3d5, ¿ven? Vamos con el rutenio, ¿ven? Configuración electrónica, criptón 5s1, 4d7, ¿ven? El último electrón siempre cae en un D. Lo mismo con el cobre, ¿eh? El oro, el circonio, cualquiera de ellos, fíjense que está en un... El último electrón está en un subnivel D. Bueno. O sea que la configuración electrónica de los elementos del bloque D sería gas noble anterior NS2 N-1 de X, donde ese X va desde 1 hasta 10. ¿Mm? Hay algo después, me adelanto antes de que alguien me pregunte, porque me lo va a preguntar, que es algo que se llama el efecto o la distorsión, efecto Jan, J-A-H-N, Jan Teller, los dos físicos que descubrieron este efecto, esta distorsión que para algunos elementos se produce, para algunos elementos del bloque D, se produce lo siguiente, de alguna manera el salto de un electrón desde acá a acá. O sea, el número de electrones sigue siendo el mismo, no es que cambia. El número de electrones va a ser igual al número atómico, ¿sí? Pero se produce un salto de un electrón del S al D, ¿sí? Es más estable eso. Entonces, la configuración electrónica es gas noble anterior, en vez de ser NS2, es NS1, N-1, y acá queda DX más 1. Más 1, perdón, más 1. O sea, fíjense, por ejemplo, el titanio. Bueno, el titanio sí tiene, ¿ven? No está presente ese efecto Jan-Teller. Tenemos 4s2, 3d2, ¿sí? O sea, el 4s completo con sus dos electrones y después el 3d2. Pero fíjense, por ejemplo, el hierro también, pero fíjense, por ejemplo, el cobre. Ahí está. ¿Ven? El cobre, esos 11 electrones que tiene de más, que lo diferencian del argón, digamos. Ven que no es 4s2, 3d9, no, se fue un electrón del S al D y quedó 4s1, 3d10. Lo mismo pasa con el rutenio, ¿ven? Que no es 5s2, 4d6, sino que 5s1, 4d7. Se fue un electrón del S al D. Esto, si ustedes están pensando, ¿y cómo hago para...? No, si ustedes están... si nosotros les pedimos que hagan la configuración electrónica de un elemento y ustedes la hacen de un elemento del bloque D y ustedes la hacen siguiendo esta regla, está bien, ¿sí? No pretendemos que se acuerden en qué caso se produce la distorsión de Jan-Teller. No, si ustedes la hacen así, como lo encerré ahí en verde, está bien, ¿sí? Estos son excepciones que, bueno, cuando estudiamos ya química inorgánica a un nivel superior, las empezamos a tener en cuenta. Por ahora les digo que esto puede pasar, que alguien puede ver en la tabla y decir, ¿qué pasó con esto? Bueno, es el efecto Jan-Teller. Los físicos esto lo pudieron explicar. Nosotros no nos metemos en esa explicación. Les digo que es algo que puede suceder. Bueno, y los elementos que están acá, que se llaman de transición interna, su último electrón cae en un orbital F. Veamos, por ejemplo, el neodimio, ¿ven? Termina en 4F, ¿qué números chiquitos tiene? 4F4, ¿no? Veamos, el gadolinio termina en 4F7, bueno, 4F7 y 5D1, también ahí tiene alguna distorsión. El disprocio termina en 4F10, el uranio, ¿ven? Esos elementos, su último electrón está en un orbital
¿Sí? Bueno, a ver, veamos un poco la guía. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren hacer algún problema? Bueno, con todo lo que vimos pueden ir haciendo 4, 5. Dale, dale. Bueno, está muy bien, sí. Es como, miralo de esta manera, como que los orbitales son, miralo como si fuera como unos estantes en los cuales podemos poner los electrones. Los estantes están, en el caso del electrón, está ubicado, hay un solo electrón para poner, pero los orbitales están disponibles. Si bien no están llenos, pero están para todos los átomos, están todos los orbitales disponibles. De hecho, si yo te dijera que la configuración electrónica puede ser la configuración electrónica de hidrógeno esta 3s1, ¿qué dirías? ¿Que está bien o está mal esto? Está mal, diríamos, claro. Bien, porque la configuración electrónica es 1s1. Bueno, la configuración electrónica 1s1 es lo que se llama el estado fundamental del hidrógeno. Fundamental del hidrógeno. O sea, ¿qué significa? El de menor energía, ¿no? El electrón, la situación de menor energía es que esté en el orbital 1s. Esta otra que acabo de escribir puede ser, esto es lo que se llama un átomo de hidrógeno excitado, lo representamos así con un asterisco. Ese electrón, ese único electrón está en un orbital que digamos que no le corresponde, está en un orbital de mayor energía. Ese átomo de hidrógeno excitado, tarde o temprano va a decaer, el electrón va a bajar, este electrón va a caer a su nivel fundamental y va a emitir luz, va a emitir energía en forma de luz. ¿Sí? Entonces, las configuraciones electrónicas que hacemos nosotros son normalmente las del estado fundamental, la de menor energía, pero sí es posible que un átomo excitado, un átomo que absorbió energía, llevó su electrón a un orbital superior. Ese átomo excitado es un átomo inestable que tarde o temprano va a decaer a su estado fundamental. ¿Mm? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es cierto que vos decís, ¿por qué orbitales 2s del hidrógeno? Si no los tiene. No, los orbitales están disponibles, si bien no están llenos. Entonces, el orbital 2s del hidrógeno existe, podríamos decir. Bueno, ¿qué semejanzas y diferencias? Bueno, las semejanzas son que su forma es esférica. La diferencia es la energía, ¿no? El orbital 2s tiene más energía. Si el electrón está en el orbital 2s, tiene más energía que si estuviera en el orbital 1s. Y además tiene la distancia promedio al núcleo va a ser mayor, va a estar más alejado del núcleo. Bien, una cosa que no mencioné, pero creo que ya lo saben, pero igual lo vamos a mencionar, son lo que son los iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. Átomo con carga eléctrica. O sea, cuando nosotros hablamos de un átomo... Profe, perdón que lo interrumpa, Sí. pero antes de que siga con otro tema, ¿puedo ver las fórmulas que copió anteriormente? Porque creo que escribí algo mal. Decime si subo o bajo. Sí, había puesto mal un símbolo y eso me modificaba todo, ¿no? No, ya está, es eso nomás. Gracias. Sí. Bueno, cuando hablamos de un átomo, el número de protones, que son los que tienen la carga positiva, es igual en los átomos, el número de electrones es igual al número de electrones y protones es igual, por lo tanto, la carga neta de un átomo, la carga neta es 0 en el caso de un átomo. Bueno, los átomos pueden, interactuando con otros átomos, pueden ganar o perder electrones. Y se transforman entonces en iones. Cuando un átomo gana o pierde electrones, se transforma en un ion. Un ion es un átomo con carga eléctrica, que puede ser un catión o un anión. En un catión, el número de protones es mayor que el número de electrones. O sea,
El catión es un átomo que perdió electrones. Perdió 1 o 2 o 3 o más electrones. Perdió electrones, perdió carga negativa, por lo tanto le queda una carga positiva. ¿Mm? Esa carga positiva se indica como un supraíndice. Por ejemplo, el ion sodio lo escribimos como Na, el símbolo del sodio, y un más acá arriba. ¿Qué significa? Eso no es un átomo de sodio, es un ion sodio, es un átomo de sodio que perdió un electrón, por eso le quedó una carga positiva. El ion ferroso lo escribimos así, hierro con carga más 2, es un átomo de hierro que perdió 2 electrones. El ion aluminio lo escribimos así, aluminio más 3, ¿ven? Más 1, más 2, más 3, la carga que sea. Y un anión, en un anión el número de protones es menor que el número de electrones. Acá hay exceso de carga negativa. La carga es negativa, es un átomo que ganó electrones. Tienen carga negativa los aniones. Y la carga también se indica con un supraíndice. Cloruro, sulfuro, bromuro, fosfuro, etc. O sea, ¿cómo se generan los iones? Por pérdida o ganancia de electrones, ¿sí? ¿Por qué se pierden o se ganan electrones y no se pierden o se ganan protones? ¿Podría un átomo transformarse en un ion por pérdida de protones, por pérdida o ganancia de protones? No, porque no tienen carga. Sí, los protones tienen carga positiva. Los neutrones son los que no tienen carga. Ah, perdón, porque están en el núcleo. Claro, no pueden porque los protones están en el núcleo, en la región más interna del átomo, están estabilizados por fuerzas nucleares muy intensas. El núcleo es inalterable químicamente. Sí se altera en reacciones nucleares, pero las reacciones nucleares involucran cantidades enormes de energía. El núcleo no es modificable mediante reacciones químicas. Las reacciones químicas no afectan al núcleo. Para modificar el núcleo se requieren reacciones nucleares que involucran energías mucho más elevadas. Con reacciones químicas no se modifica el núcleo. En cambio, los electrones que están en la región exterior del átomo, en lo que sería como la piel del átomo, esos sí son los que son más fáciles de remover, de pasar de un átomo al otro. Entonces, en las reacciones químicas lo que se produce es pérdida o ganancia de electrones. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuando nos encontramos con este símbolo, así, donde dice cloro y no dice nada más, esto es un átomo de cloro. Tiene 17 protones. ¿Cómo sabemos que es 17? Porque ese es su número atómico. Y tiene 17 electrones. Eso es un átomo de cloro. En cambio, esto es un ion cloruro. Ahí está la carga indicada. Y este tiene 17 protones. Eso siempre va a ser. Si es cloro, tiene que tener 17 protones. Pero tiene 18 electrones. Tiene un electrón de más. Por eso tiene carga negativa. El sulfuro, esto es el ion sulfuro, que tiene 16 protones y 18 electrones. Este hierro más 3 tiene 26 protones, que es el número atómico del hierro, y 23 electrones. Tiene 3 electrones de menos, por eso tiene 3 cargas positivas de más. ¿Ven? Ese supraíndice es el número de electrones de más o de menos que tiene ese ion con respecto a los protones. ¿Se entiende? El número de protones es fijo para el elemento, no importa si es cloro o cloruro, no importa si es hierro o ferroso o férrico, el número de protones es fijo, es el número atómico del elemento. Lo que es variable es el número de electrones. Eso de los iones importa acá, a partir del problema 8, ¿ven? Donde tenemos que comparar los radios de átomos con sus correspondientes iones. Bueno. Iba a preguntar algo más acá. Bueno, a ver, acá en el problema 4, ven que les dice, indique la configuración electrónica del átomo de flúor, Z9, o sea, del átomo de flúor, Z9, que quiere decir que tiene 9 protones
Y si se trata del átomo, no del ion, del átomo, quiere decir que tiene 9 electrones también, en su estado fundamental. Bueno, esto quizás es redundante, son las configuraciones electrónicas que siempre hacemos, ¿no? Las del estado fundamental, o sea, ubicar esos electrones en su configuración de menor energía. Bueno, háganla, esa lo saben hacer ustedes. Vamos a ver el B, que dice, explique en cada caso por qué ninguna de las siguientes podría ser la configuración electrónica correspondiente a este elemento. A ver, ¿por qué la configuración electrónica del flúor no puede ser esta o esta o esta o esta? ¿Qué es lo que está mal en cada una de esas configuraciones? A ver, veamos la primera. 1s2, 2s2, 2p4. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué esa no puede ser la configuración electrónica del flúor? Claro, claro, el número de electrones está mal, son 8, tienen que ser 9, esa está mal por eso. Lo que está ahí, esa es la configuración electrónica del oxígeno, ¿no? Pero no la del flúor tiene que tener 9 electrones, ¿sí? Bueno, la segunda, ¿qué es lo que está mal? Está incompleto el segundo nivel y se completa Claro, el tercero. exactamente. Todavía no 2S1 y ya se empezó a llenar el 6, no puede ser, tiene que ser, el P se empieza a llenar cuando ya tenemos 2S2. Bien, eso es lo que está mal en la segunda. En la tercera, ¿qué es lo que está mal? Hay uno de más en el 1S. Claro, 1S3, imposible, el S no puede tener más de 2 electrones. Y la última, ¿qué es lo que está mal? El 1P, eso no existe. 1P no existe, es 2P. ¿Mm? Bueno. Bueno, vamos a hacer, bueno, tenemos algo de, bueno, bien, avanzamos un montón. Recuerden que tienen otras clases de seminarios, ¿sí? Se supone que hoy no es necesario que hoy terminen la guía. Hoy avanzamos, la idea es que avancemos más o menos hasta la mitad. Después tienen otra clase, tienen el resto de la semana para completar este seminario. Pueden ir a otra clase de seminario, también aprovechen, como siempre les digo, aprovechen las consultas en los foros. En el seminario 1 estuvieron consultando mucho, me parece muy bien. Aprovechen todas las configuraciones electrónicas, las configuraciones, lo que digo. Aprovechen todas las consultas en los foros, pregunten mucho. Creo que va a haber videos disponibles de este seminario. Bueno, vayan a otra clase de seminario si es necesario, ¿sí? Sí. En su momento, igual, esto no corresponde, pero en su momento dijeron que cuando hubiéramos terminado las clases y teníamos preguntas de los seminarios anteriores, podríamos hacer. No sé si se puede en tu seminario o te hago preguntas de este, como vos quieras. Tengo dudas de los dos. Sí, digamos, la idea no es usar este tiempo para consultar dudas de los seminarios anteriores, pero si no hay más preguntas para hacer, acá se responde de todo, sí, sí. Si querés preguntarme algo del seminario anterior, sí, no hay problema. Sí, igual es una cosa boba. Dale. Es que me estoy perdiendo en el primer seminario porque no me sale sacar los números de oxidación. Al revés, viste que cuando vos ya tenés la fórmula, tenés que sacar los números de cómo. Debe ser algo muy tonto porque ya lo vi en un montón de lugares. Buena pregunta, porque puede haber otros que tengan esa duda también. Bueno, a ver, okay. la suma de los estados de oxidación, esto es válido para una molécula o para un ion, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos que forman esa molécula o ion es igual a la carga. En el caso de la molécula, 0. En el caso del ion, positiva o negativa. O sea, cuando vos tenés este ion, cromo, oxígeno 4 menos 2, ¿qué decimos acá? Bueno, el estado de oxidación del cromo más 4 por el estado de oxidación del oxígeno, todo eso es igual a menos 2. Bueno, el estado de oxidación del oxígeno lo sabemos, este es menos 2, este lo saben, ¿no? Si no lo saben, lo buscan en la tabla, pero conviene que lo recuerden. El oxígeno, que es un elemento tan común, conviene que no sepan de memoria para no tener que buscar en la tabla. Y bueno, de ahí despejas el estado de oxidación del cromo, más 6. Y así con todo. H3P
PO4. Bueno, a ver, ¿qué dice ahí? Hacemos esta ecuación. ¿La escribís o la haces mentalmente? 3 por el estado de oxidación del hidrógeno más el estado de oxidación del fósforo más 4 por el estado de oxidación del oxígeno, toda esa suma es igual a la carga. ¿Cuánto es la carga? 0, porque esto no es un ion, es una molécula. La carga es 0. Ahí está. El estado de oxidación del oxígeno, como dijimos, es -2 y el del hidrógeno es +1. Por lo tanto, de ahí sacás el del fósforo, que te va a dar +5. Así es. Ah, bien. Vamos con este ion. Cromo 2, oxígeno 7, -2. ¿Cómo plantearíamos esto? Bueno, 2 por el estado de oxidación del cromo más 7 por el estado de oxidación del oxígeno, toda esa suma es igual a la carga del ion. ¿Cuánto es? -2. Y de ahí despejás el estado de oxidación del cromo. HSO3-. Bueno, estado de oxidación del hidrógeno más el estado de oxidación del azufre más 3 por el estado de oxidación del oxígeno, toda esa suma es igual a -1. Y ahí despejás. Recordá siempre que el estado de oxidación, estos dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno, son tan comunes, conviene que recordemos, el estado de oxidación del oxígeno siempre es igual a -2, excepto ¿en qué casos? Excepto en... ¿El oxidrilo puede ser? No, en el oxígeno no, en los, Sí, en ¿no? los No, peróxidos, en un tipo sí. de compuestos que son los peróxidos, de los cuales el más común de ellos es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, H2O2, ese es el agua oxigenada. En los peróxidos, el estado de oxidación del oxígeno es -1. ¿Eh? Pero después sacando eso, normalmente el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos, en los hidróxidos, en las sales, en los ácidos, siempre es -2. En los compuestos orgánicos, siempre el estado de oxidación del oxígeno es -2. Y conviene que recuerdes también el estado de oxidación del hidrógeno. El estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1. Excepto, ¿en qué caso? Excepto en los hidruros metálicos, en los cuales el hidrógeno está combinado con elementos de muy baja electronegatividad, como litio o sodio, o magnesio, etc. Ahí en esos casos el hidrógeno es el más electronegativo de los dos, por lo tanto es el que tiene el estado de oxidación negativo. En los hidruros metálicos el estado de oxidación del hidrógeno es -1, pero solo en estos casos. Normalmente el estado de oxidación del hidrógeno, en las sales, en los ácidos, en los hidróxidos, en todo, el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Ahí está, recordá, el del oxígeno es -2, el del hidrógeno es +1, y de ahí despejás el del otro elemento, el del azufre, el del cloro, el del cromo, el que sea. ¿Sí? Claro, porque yo me perdía con la parte de que vos tenés que multiplicar el número que está adelante, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. Claro, sí. Es la suma de todos los átomos que lo forman. Bueno, esta molécula tiene, este ion tiene un átomo de cromo y 4 átomos de oxígeno y la carga es -2. Bueno, entonces el estado de oxidación del oxígeno lo multiplicamos por 4. Sí. Acá es 3 por el estado de oxidación del hidrógeno más el del fósforo más 4 por el del oxígeno. ¿Sí? Cada estado de oxidación se multiplica por el número de átomos que tenga el elemento. Y ahí sacas el estado de oxidación de todos los elementos. Gracias, ahora sí. Bien. Bueno, el problema 8, donde tenemos que comparar radios atómicos o iónicos, ¿cuál es el criterio para hacer esto? Bueno, el siguiente. Una representación del átomo o de un ion es esta, ¿no? Tenemos un núcleo que tiene carga positiva, donde están los protones y neutrones, el núcleo tiene carga positiva, y en la región fuera del núcleo están los electrones girando no en órbitas definidas, sino en una nube, algo así, ¿no? ¿Bien? Bueno, ¿qué sería el radio atómico? Bueno, sería el átomo no tiene
no tiene una dimensión perfectamente definida, no es una bola de billar con un contorno perfectamente definido, es un poco difuso esto, pero podemos más o menos establecer lo que sería un radio atómico, sería esta distancia, ¿no? Ese sería el radio del átomo, ¿no? Desde el núcleo hasta los electrones más alejados. Eso define el tamaño del átomo, ¿no? Un átomo con radio más grande son los más grandes, ¿bien? ¿De qué depende ese radio atómico? Bueno, depende de dos cosas. Depende del número de electrones que tenga y de la carga nuclear, del número de protones que haya en el núcleo. Piensen que los electrones tienen carga negativa, los electrones se repelen entre ellos. Tratan de estar lo más alejados posible, porque se repelen, son todas partículas con carga negativa que están ahí fuera del núcleo, se repelen entre ellos y tratan de estar lo más alejados posible. Entonces, a mayor número de electrones, mayor va a ser ese átomo, ¿no? Al ubicar más electrones, los obligamos a que se separen más entre ellos y el radio de ese átomo o ion va a ser más grande. ¿Bien? Pero a su vez, en el centro están los protones que atraen, en el núcleo están los protones que atraen a los electrones hacia el centro. Cuanto más protones haya en el núcleo, más fuerte va a ser esa fuerza central, esa fuerza que atrae a los electrones hacia el centro. Más pequeño va a ser el átomo. Cuanto más protones haya en el núcleo, más tironeados hacia el átomo van a estar, y entonces eso va a hacer que el átomo sea más pequeño. Bueno, el balance entre esas dos fuerzas, ¿sí? Más protones, cuanto más protones tenga, ¿qué significa? Menor radio. ¿Está bien? Más protones en el núcleo significa mayor atracción hacia adentro. Tironea más fuerte hacia adentro el núcleo. Y cuanto más electrones tenga, bueno, va a ser mayor, mayor radio. Más electrones significa mayor repulsión en esa nube electrónica. Los electrones tienden a alejarse uno del otro porque se repelen entre sí. Bueno, es en ese criterio, entonces, ese balance entre esas dos fuerzas es el que determinará el tamaño que tenga el átomo. Entonces, las comparaciones que tenemos que hacer son bastante sencillas porque siempre son entre átomos o iones que tienen el mismo número de protones o el mismo número de electrones. Fíjense, por ejemplo, si queremos comparar, decimos, a ver, ¿qué es más grande? ¿El átomo de magnesio o el ion magnesio más 2? ¿Cuál va a tener más tamaño? Bueno, veamos cuántos protones y electrones tiene cada uno. ¿Cuántos protones tiene un átomo de magnesio? 12 protones, ¿no? El número atómico. Sí, ¿Y cuántos electrones tiene un átomo de magnesio? 12, ¿no? 12 también, porque no tiene carga, es un átomo, no un ion, tiene 12 electrones. Un ion magnesio, ¿cuántos protones tiene? 12, porque ese es el número atómico, eso no cambia. ¿Y cuántos electrones tiene? 10. 10, por eso tiene dos cargas positivas. Le sobran dos cargas positivas porque tiene 2 electrones de menos. Muy bien, entonces fíjense, los dos factores que determinan el tamaño... Los dos factores que determinan el tamaño del átomo del ion son el número de protones y el número de electrones. Bueno, en este caso, de los iones, del átomo del ion magnesio, este número es igual, 12 y 12. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que define el otro? El número de electrones. Cuanto más el que tenga más electrones va a ser más grande. Entonces, ¿cuál va a ser más grande? El átomo. ¿Sí? El átomo de magnesio, el radio del átomo de magnesio va a ser mayor que el radio del ion magnesio. ¿Está bien? Sí. Si este es el átomo de magnesio, este otro, más chiquito, es el ion magnesio más 2. Es más grande el átomo que el catión. Ahora fíjese si tenemos que comparar el átomo de azufre con el ion sulfuro. A ver, ¿cuántos electrones y protones tiene cada uno? ¿Cuántos protones tiene un átomo de azufre? 16 protones, ¿no? ¿Y cuántos electrones tiene? 16 también, porque es un ion, porque es un átomo, digo. Mientras que el ion sulfuro, ¿qué tiene? ¿Cuántos protones y electrones? 16 protones y 14 electrones. No, porque tiene No, carga 18, negativa. ¿no? 18. Por cada Claro, Ah, tiene 18. 2 electrones de más este. Claro. Tiene 18 electrones. Entonces, nuevamente, el número de protones es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a definir cuál es más grande? El que tenga más electrones. Y este tiene 16 y este tiene 18. Entonces va a ser más grande el ion sulfuro.
O sea, si este es el átomo de azufre, el ion sulfuro va a ser más grande, tiene más electrones, entonces esa nube electrónica tiene que ser mayor para poder alojar más electrones que se repelen entre sí. ¿Se entiende? Vamos con esto. Vamos a comparar el ion potasio y el átomo de argón. ¿Ahí? ¿Qué les parece? De vuelta, contemos. Protones y electrones. ¿Cuántos protones tiene el ion potasio? 19. ¿Y electrones? No, si tuviera 19 no tendría carga. 18. 18. Muy bien. 18 electrones. ¿El argón cuántos protones tiene? 18. ¿No? ¿Y cuántos electrones? 18 porque no tiene carga. Bueno, acá, ven, acá lo que tienen igualado es el número de electrones. Las dos partículas, el átomo de argón y el ion potasio, tienen igual número de electrones. Estos dos son los que se llaman especies isoelectrónicas. Isoelectrónicos. El ion potasio, electrónicos. Son especies isoelectrónicas. Tienen el mismo número de electrones y por lo tanto la misma configuración electrónica. Ambos van a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tienen la misma configuración electrónica. Lo cual no quiere decir que sean iguales en todo. Hay una diferencia fundamental que es ese protón de diferencia hace que sean muy distintos en muchas cosas. No es que son iguales en todo. Son iguales en la configuración electrónica, no más que eso. No estamos diciendo más que eso. Bueno, ¿cuál va a ser más grande de los dos? ¿Cuál va a tener más tamaño? Más radio. Fíjense que a mayor número de protones, menor radio. Entonces acá va a ser más grande el que tenga menos protones. O sea, el argón. Claro. O sea, si este es el ion potasio, este otro es el átomo de argón más grande. El átomo de argón es más grande que el ion potasio. Así es como comparamos, ¿eh? Veamos qué es lo que tienen igual y bueno, veamos qué es lo que tienen distinto. Lo que define es lo que tengan distinto. Si tiene más protones es más chico, si tiene más electrones es más grande. Si son iones provenientes del mismo átomo, el cation va a ser menor que el átomo, el anión va a ser mayor que el átomo. Bueno, ese criterio tienen que aplicar ahí, en el problema 8. ¿Ven? En el primer caso tienen que comparar al átomo de oxígeno con el ion óxido, en el segundo caso tienen que comparar dos iones del elemento talio, en el otro tienen que comparar el ion yoduro con el ion cesio. Bueno, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, lo otro ya viene en la parte de fórmula mínima, molecular y esto. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí. Pero con respecto a la bibliografía, porque yo recién arranco esta semana con todas las materias, porque bueno, por temas personales, la bibliografía que tenemos que usar para resolver esta actividad es la que está en la sección, si no me equivoco, bueno, que dice bibliografía y material complementario. ¿Dónde está? Creo que abajo, en la parte de presentación, y creo que dice... Bibliografía. En presentación. Sí, es abajo, donde está presentación, apretás un poquito más. Ah, sí, sí. Y ahí aparece bibliografía. Uy. Ah, pero que tengo. No, tuve mucho tiempo y se me caducó la sesión. Sí, pasa. A ver. Presentación. Bibliografía y material complementario. A ver. Esos libros, sí. A ver qué dice. Chang, el Brown, sí. Angelini, sí. Atkins, esos. Witten, ese me gusta mucho a mí el Witten. Sí, son todos. El Chang está buenísimo. Sí, con eso van a andar bien. ¿Cuál era la pregunta? No, espectacular eso, saber eso. Y van a subir videos explicando. Sí. Listo. Sí.
Bueno, ¿algo más? Bueno, vimos bastante hoy. Sí. Con lo que vimos pueden hacer hasta el problema 9, pueden hacer todos. Sí, hasta el 9 pueden hacer todos. Lo otro, bueno, lo vamos haciendo ya con lo de mol y fórmula mínima, bueno, eso lo van haciendo el resto de la semana. Pero con lo que vimos hasta hoy, hasta el problema 9 pueden hacer. Bueno, nos vemos la próxima. Dale, profe, gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, Nos vemos. gracias. Nos vemos.